Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Te alabamos y bendecimos, declaramos tu presencia, tu paz en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos reunirnos, estar juntos, aprender un poco más de tu palabra, aprender, Señor, de lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas, para ser edificados y para poder, Señor, sobre todo, tomar la escritura y aplicarlas en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos llenes de tu paz, que bendigas esta clase y que te glorifique, Señor, en este tiempo, que podamos ser edificados mutuamente, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces fíjense, vamos a escucharnos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces fíjense, terminamos lo que era la interpretación de las parábolas y hablamos también de los símbolos, de los tipos y un poquito de las figuras literarias y quedamos con ese compromiso de revisar las parábolas, ¿verdad? Más o menos teniendo una, una revisión general, a ver qué encontrábamos en las parábolas. Y hicimos una lista para que cada quien pueda exponer algo breve, pues no tiene que ser una cosa así tan profunda. Pero habíamos colocado, estoy pegando aquí, estoy colocando aquí, tenemos a Narrita, parábola del sembrador, tenemos el pastor Valentín, el trigo y la cizaña, tenemos la levadura Lior, el tesoro escondido Andy, las 10 vírgenes Adelaida. Creo que así es que lo tenemos. Entonces ustedes me dicen, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién no quiere compartir un poquito su investigación, su estudio, lo que pudo hacer? No todos a la vez. ¿Quién se anima? Por aquí viene Ana también. Amén, pastor. Amén, Lior. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén. Entonces empezamos contigo, Lior. Sí, Ok. a mí me tocó la parábola de la levadura. Ok. Eh, Adelante, Lior. Voy a comenzar leyéndola. Dice en la versión, la nueva versión internacional dice así, en Mateo 13:33. Les contó otra parábola más, diciendo, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Eso es toda la parábola, es un versículo. En la versión textual tiene algunas leves diferencias. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Em, bueno, las diferencias que vi en estas dos versiones, em, específicamente en la parte que dice que la mujer tomó y mezcló, en la versión textual dice que él escondió la levadura. Y también que en la nueva versión internacional dice en una gran cantidad de harina, mientras que en la textual y también en la Reina Valera
especifica que fueron 3 medidas de harina, lo que Jesús mencionó en la parábola. Eso fue algo que noté y que mientras iba analizando la parábola, pues busqué un poquito de información al respecto. Hablando ya como que de entender la parábola en el sentido natural, la mayoría de los oyentes habría visto a una mujer haciendo pan. Ese era un evento ordinario de la vida cotidiana que Jesús estaba utilizando para ilustrar qué es y cómo es el reino de los cielos. En esos tiempos no se utilizaba una levadura comercial como la que conocemos ahorita, que es un polvito que se mezcla con la harina y etcétera, sino que era lo que ahora conocemos como masa madre y era también un fermento natural. Entonces era un proceso natural de la fermentación de los granos de trigo, se mezclaba con la harina y de allí venía todo el proceso de fermentación y de esa masa, de esa mezcla de pan, apartaban una parte, lo que es la masa madre, para que cuando fueran a hacer pan otra vez, utilizaban esa porción que se había apartado. Y así sucesivamente iban guardando eh, esa masa madre para usarlos en las jornadas. Me llamó la atención, por lo menos en el sentido natural, la cantidad de la levadura que se utiliza, tanto en el proceso actual para hacer pan como en la antigüedad. La cantidad de levadura que se utiliza en comparación con el resto de la harina es de aproximadamente entre el 10 y el 20%. Entonces, eh, vemos que la levadura, en comparación con, o incluso la masa madre que se utilizaba en ese tiempo, en comparación con toda la cantidad de harina que se utilizaba, la levadura era algo muy pequeño, era una proporción menor. Y en cuanto al tema de las 3 medidas de harina, busqué que eso es aproximadamente 22 kilos de harina. Imagínense una mujer amasando 22 kilos de harina. Entonces, la masa madre podría ser aproximadamente entre 2 y 40, perdón, entre 2 y 4 kilos, que sería entre el 10 y el 20% de la masa total. Entonces, yo busqué una narración que nos ilustra un poco de cómo sería ese proceso. Dice, una mujer toma un poco de masa madre, aproximadamente 2 kilos, ese fermento que guarda con cuidado de una hornada a otra, con paciencia, lo mezcla en 3 medidas de harina, que son aproximadamente 20 kilos, sabiendo que aunque al principio parece pequeña, esta masa madre, esta levadura, parece pequeña e insignificante, con el tiempo esa porción de fermento hará que toda la masa se eleve. La mujer deja la masa en reposo, dándole tiempo para que la levadura haga su trabajo y horas más tarde la masa ha crecido, de la cual se puede apartar una nueva masa madre y hornear la cantidad restante. ¿Qué provocó esta parábola, esta comparación que hizo Jesús? Fue el deseo de Jesús de dar a conocer los misterios del reino de los cielos. Se puede ver eso en el versículo 11. No fue una pregunta de los fariseos, no fue que alguien lo estaba retando, sino que Jesús expresó el deseo de dar a conocer esos misterios del reino de los cielos. ¿Qué verdad quiere ilustrar esta parábola? La levadura es el agente proporcionalmente pequeño que hace que la harina se convierta en masa abundante, muy similar a la parábola de la semilla de mostaza. Jesús quiere ilustrar que el reino de los cielos es algo que al principio es pequeño y se esconde para crecer y expandirse paulatinamente a través del tiempo. Observando el contexto, tanto en Mateo como en Lucas, se narra esta parábola en conjunto. Se narra esta parábola en conjunto con la parábola de la semilla de mostaza. Primero narra la de la semilla de mostaza y luego la de la levadura, y están muy relacionadas
Ambas ideas ilustran ideas semejantes sobre el reino de los cielos, que al principio es pequeño, se esconde y con el tiempo crece. También observé que hay otras ocasiones en las que Jesús utiliza la levadura como una metáfora en un sentido negativo, como cuando le dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, e incluso de la levadura de Herodes. Y en esos sentidos él se estaba refiriendo a la hipocresía y a la doctrina de estos grupos. Sin embargo, en esta parábola el sentido del uso de la levadura es positivo. En cuanto a las tres medidas de harina, me llamó mucho la atención también que hay tres pasajes en el Antiguo Testamento que mencionan también estas tres medidas de harina. Y las tres son eventos relacionados con una ofrenda de adoración y de sacrificio al Señor. Uno está en Génesis 18:6, que es cuando el ángel del Señor visita a Abraham. Él le dice a Sara que amase estas tres medidas de harina. Y él también prepara un becerro para el Señor en ese momento. En Jueces 6:19 también Gedeón hace un sacrificio para el ángel del Señor y dice que la medida es un efa, que es equivalente a las tres medidas de harina. También cuando Ana presenta a Samuel, también lleva una ofrenda con tres medidas de harina. Y bueno, no sé qué tanto se puede relacionar con la parábola de la levadura que contó Jesús, pero sí me llamó la atención que esos tres pasajes se menciona que Jesús no obvió la cantidad de harina, él pudo haber dicho una gran cantidad de harina, pero él dijo tres medidas de harina. Entonces me pareció interesante compararlo con otros textos que están también en el Antiguo Testamento y que a lo mejor sí están relacionados, hubo algo que se quiso expresar a través de eso, pero no lo tengo determinado. Bueno, eso sería todo. Dios, ¿por qué piensas que, que la levadura es positiva en la parábola? Pienso en que es positiva porque, bueno, hay varias razones. Una es que en el contexto en el que Jesús lo está diciendo, como comenté, el primero dice la parábola de la semilla de mostaza, que si su fe, o sea, que el reino de los cielos, perdón, no estaba hablando de la fe, estaba hablando del reino de los cielos, es como esa pequeña semilla de mostaza que es pequeña, pero que el sembrador la esconde, la entierra y ella crece como un gran árbol que permite que incluso las aves aniden allí. Y justamente después de eso, habla entonces también de la levadura. Y la levadura tiene la misma característica de que es una porción pequeña, se esconde y también hace crecer. Entonces, en parte por eso, porque en los dos textos en los que Jesús habla de estas parábolas, vienen juntas y bueno, creo que si la de la semilla de mostaza es positiva, pues esto también tiene sus características positivas. Ok, pero fíjate, el contexto completo es la parábola del trigo y la cizaña. O sea, si tú revisas el texto, tú ves que la parábola que antecede a estas dos es la del trigo y la cizaña. Y la que se explica, cuando Jesús da las explicaciones, es la del trigo y la cizaña. Ok. Entonces, eso también es elemento del contexto. Si fuese negativa la levadura, ¿cómo lo interpretarías? ¿A qué se refiere? O dime primero tu interpretación positiva y después piensas en la negativa. ¿Cuál era la interpretación positiva que tienes en la parábola? Bueno, leyendo otra vez el versículo antes de decir la interpretación, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura
que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ujú. Mi interpretación positiva es que la levadura es el agente proporcionalmente pequeño que hace que la harina se convierta en más abundante. Y Jesús quiere ilustrar que el reino de los cielos es algo que al principio es pequeño y se esconde, pero que con el tiempo crece y se expande paulatina. Ahora, O sea, lo sí, relacionas con la expansión del reino de Dios. correcto. Esa sería la parte positiva. Si fuese negativa, que es mi pregunta, ¿cómo lo interpretaría? Si fuese negativa, bueno, lo relacionaría con las otras veces en las que Jesús habló de la levadura, ¿verdad? Que hablaba de la hipocresía de los fariseos, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, y que eh, cuando nosotros como parte del reino de los cielos somos afectados por esta levadura, por esta influencia, tarde o temprano eso va a afectarnos. O sea, no es que va a afectarnos, se va a ver el efecto, nos afecta y se ve el efecto más adelante. Esa es la forma en la que podría verlo como algo negativo. Ah, ¿y cuál sería el efecto? Cuando te dice podría afectarnos, ¿cómo afecta? ¿Qué es lo que afecta? ¿Me entiendes la idea? ¿Aló? No estoy pensando, pero no sé. Ok. Entonces, fíjense, normalmente, ¿verdad? La interpretación de una parábola, si tomamos todos los pasitos que estudiamos, tú lo fuiste haciendo, ¿verdad? Como quien dice al paso. Entonces, fíjate. Primero el sentido natural, ¿ok? ¿Qué encontramos nosotros? La levadura, aunque tiene un sentido, vamos a decirlo, positivo en relación al pan, que tiene un buen uso del pan, pero en el contexto de Jesús y en el contexto de los apóstoles, el sentido de levadura tiene que ver con algo negativo. Jesús lo habla de la doctrina, como tú dijiste, la doctrina de los fariseos. Jesús lo recalca como en 2 o 3 ocasiones, y el apóstol Pablo también lo habla. Y en el contexto de Israel, la levadura también tiene una connotación negativa, porque la levadura representa lo que no es genuino. Por eso es que ellos acostumbraban a comer panes sin levadura. Entonces siempre hay una connotación en la levadura, tanto en lo que Jesús nos está diciendo, en lo que dice Pablo, los discípulos, y en el contexto de Israel hay una connotación que la levadura es algo que no es propio de la harina, o sea, algo que se añade, que se mete, que no hay, que no le corresponde. Entonces eso nos hace pensar que pudiese tener una implicación negativa, la levadura. ¿Qué promovió la parábola? Bueno, simplemente es una ampliación de una serie de parábolas que Jesús está enseñando. Y con estas parábolas pequeñitas, sí es recomendable que uno se vaya en apoyo con las parábolas más grandes que Jesús sí da detalles. Que por ejemplo, Jesús da más detalles de la parábola del trigo y la cizaña que de todas estas parábolas pequeñitas que vienen allí. Entonces, la parábola, como decir, amplia, que va a incluir más de una parábola, sería la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, son elementos interesantes. Detalles que Cristo no explica, bueno, sí, ahí hay detalles, la parábola es muy cortita, el versículo es muy cortito, uno pudiera especular alguna que otra cosa,
pero tal vez el único detalle que está allí, que tú lo mencionaste, es la gran cantidad, la diferencia entre lo que sería la cantidad que tiene la levadura y la cantidad de harina, 30 y pico de kilos creo que era, ¿no? Entonces, eso nos coloca en un contraste, ¿no? Algo pequeñito que va a influir sobre algo mucho más grande. Y a mí yo pondría como un detalle sin especular, simplemente el acto de la mujer de esconder. O sea, porque yo no colocaría la palabra esconder, pues. O sea, esa palabra esconder, escondió, este, pareciera, si uno leyera el texto, como hemos dicho, hay que ver lo que dice el texto y ver lo que no dice. Si yo coloco la levadura que una mujer tomó y escondió, bueno, pero ¿por qué escondió? Entonces eso también nos pone a nosotros o a mí me pone a pensar, bueno, pero como que se metió ahí, no debía estar ahí, hasta que todo fue leudado. Entonces, si yo lo tomaría más por lo negativo, desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué diría yo? Que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, Dios va a permitir que se infiltren cosas, que se metan cosas que hasta el final de los tiempos va a permear el reino de Dios. Y de esas cosas nosotros, en lo personal, en lo individual, por supuesto, debemos limpiarlo. Y en lo corporativo, debemos nosotros velar de que cuidemos realmente lo que es el Evangelio. Porque la parábola de la cizaña nos dice que un enemigo sembró, básicamente usó un término parecido a lo de la mujer. El enemigo sembró cizaña y estuvo allí hasta el final. Entonces, sí, va a ser una constante, pues, en el reino de Dios que se infiltren o que se escondan o se metan cosas que van a generar eso leudado en lo genuino de Dios. Entonces tenemos que estar como atentos. Yo lo tomaría por el lado negativo. O sea, le daría ese giro, esa interpretación. No sé qué piensas tú, qué piensan los demás, pero si tomamos todos los elementos de la parábola, yo me iría por allí. Y es verdad, no hay una agrupación cristiana que uno diga, bueno, aquí no hay cizaña, aquí no hay ninguna cosa que nos pueda alejar del Señor. La exhortación de la Biblia es a que nosotros nos limpiemos, estemos pendientes. Creo que Pablo dice, despójense de la vieja levadura, Cristo es nuestra Pascua, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, como que estemos atentos. Y las advertencias contra los falsos apóstoles, los falsos maestros, las advertencias con que la enseñanza del Señor sea tergiversada, es algo constante también en la escritura. Como que estemos alerta, que pueden haber cosas que están emergiendo, que nos quieran sacar a nosotros de la fe. Le doy como esa orientación allí, esa opinión. Ok. ¿Qué piensan de eso? ¿Se durmieron? Estamos aquí. Ok. Porque la Ok. verdad que es una interpretación diferente. Ok. Es decir, estamos acostumbrados a verlo positivamente, la levadura en este caso. Sin embargo, escuchando su explicación, como que tiene sentido. Ok. Y en eso estamos reflexionando. Ok, está bien.
Sí, la idea es ver eso porque hay también como esa palabra de estar atento. O sea, ¿por qué se esconde una levadura? ¿Por qué se mete? ¿Por qué esa intencionalidad allí? ¿Y por qué esa conceptualización en la Biblia de que la levadura es falta de sinceridad? Es que hay algo que no está bien. Y cuando nosotros vemos la realidad, si lo tomamos por la parábola de la cizaña, aunque el pastor la tiene por allí, eso va hasta el final. Eso es una realidad. Eso, y más bien Dios dice, no, no la quiten, déjenla, déjenla ahí. Entonces, como para pensar, ¿verdad? Para reflexionar. Ok, ¿quién más se anima con otra de las parábolas? Ustedes me dicen. Le pido disculpas y ya era un poco tarde eh, cuando me di cuenta que tenía el compromiso y la responsabilidad. No, no hay problema, pastor. Podemos hacerlo la próxima clase En y la próxima clase yo voy a empeñarme porque me interesa particularmente mucho más ahora sí, sí. hacer el análisis. Claro, claro, ¿no? Uno lo va haciendo así al paso, pues, como tomar esa referencia, ver los detalles, y ahí vamos llegando a este proceso que es de interpretación, pues, observar y de interpretar. Ok, Ana Rita, ¿cómo estás tú, Ana Rita? ¿Te animas? Voy a bajar el volumen para no hacer eco contigo, a ver. Eh, ya va. Voy a subir volumen, que lo tengo bajo. Ya me escucho. ¿Sí? Ok. Bueno, a mí me tocó la parábola de la semilla, la parábola de el sembrador. Entonces, bueno, ¿qué promovió esta enseñanza? Empecé por esa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que promovió esta enseñanza? Desde el capítulo 38 están los maestros de la ley religiosa y los fariseos pidiéndole al Señor que les muestre alguna señal milagrosa para probar que Él era Cristo o que Él era el que tenía la autoridad. Y ellos querían ver como algo visible, como algo que los convenciera, ¿no? Eso es antes del capítulo 13. Y antes del capítulo 13 ellos querían esa señal milagrosa, pero resulta ser que ellos insistían, aunque el Señor no les daba una respuesta que era la que ellos querían, ellos insistían porque ya en el versículo 13 de ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Y entonces ahí estaba otra vez la muchedumbre, estaba de pie, ¿verdad? Estaba de pie y se veía que había una necesidad de enseñanza. Entonces, ¿qué fue lo que promovió esta enseñanza? La multitud que estaba de pie como buscando respuesta. Entonces, eso fue lo que promovió esa enseñanza, una necesidad, la necesidad de enseñanza. Luego, bueno, el Señor, como se dio cuenta de que querían seguir siendo enseñados, entonces, bueno, usó el sentido natural para esa enseñanza y usó la parábola de el sembrador. ¿Ok?
me pareció, hice una comparación como decía Lior, que comparó dos Biblias. Yo en este caso comparé la Biblia textual y la nueva traducción viviente. En la Biblia textual no aparece la palabra semilla. En la Biblia textual. En la nueva traducción viviente sí aparece la palabra semilla. Entonces, déjenme leer un poquito. Dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa, se sentó junto al lago. Estoy leyendo la nueva versión viviente. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él y se sentó allí y enseñó y les dijo, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron por el camino, los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda y las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron sobre los espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Y aquí en la versión textual dice la parábola que el sembrador, aquí el sembrador salió a sembrar. Fíjense que aquí no se escucha la palabra semilla por ninguna parte. El sembrador, unas cayeron junto al camino y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales donde no tenía mucha tierra y brotaron. Pronto por no tener profundidad, pero salido el sol se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otras cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otras cayeron sobre la tierra buena y daban fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Entonces, la palabra semilla es omitida aquí en la versión textual y aquí en la nueva versión internacional la nombran. Entonces, por eso no aparece la palabra semilla para el enseñado. Y usa 4 tipos de terreno. Usa para esa enseñanza, primero un terreno que es el camino. Y ahí estas semillas se la comen. Otro terreno que usa son los pedregales, lo cual hace que las semillas se marchiten. Usa otro terreno que son los espinos, donde la semilla es ahogada, y usa otro terreno que es la buena tierra, y ahí es donde la semilla da fruto. Entonces vemos todo ese sentido natural que Dios usa, que Mateo, ¿no? Mateo 13, usa para explicar esta parábola. Luego vemos, ¿verdad?, donde determinar la verdad que Cristo. Ok, exacto. Aquí no vemos, ¿verdad?, que la verdad se vea visiblemente, ¿verdad? En la verdad. Ya van, disculpen. Exacto. Aquí hay una enseñanza con los terrenos, ¿verdad? Entonces, hay una verdad que está implicada, porque después de explicar lo de los terrenos, viene la otra parte, que es donde dice que el propósito de las parábolas, ¿verdad?, que es donde los discípulos le reclaman, y luego, desde el versículo 10 al 15, dice que con el oído oiréis, pero de ningún modo entenderéis. Viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis, porque el corazón de este pueblo fue engrosado y con dificultad oyeron con los oídos
y cerraron los ojos, a fin de que no vieran con los ojos y oyeran con los oídos y entendieran con el corazón. Entonces, eso indica una acción invisible, ¿verdad? De parte del pueblo que estaba escuchando. Es decir, que el pueblo estaba ahí, pero no entendía, a pesar de que estaba siendo explicado con las cosas de la naturaleza, en su lenguaje, con los terrenos, con cosas que ellos conocen, ¿verdad? Que si los pedregales, los espinos, porque muchos eran agricultores, aquí estaba, se estaba dando la explicación de lo que significaba esta parábola, pero aún así el pueblo no entendía, estaban como dormidos. Entonces aquí hay una acción invisible de parte del pueblo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Había una parte que José Gregorio estaba explicando, donde las parábolas era algo para explicar lo que era el reino de Dios, pero esta parábola era dada para que la gente prácticamente no entendiera, no vieran con los ojos ni escucharan con los oídos. Y porque ellos querían ver todo como visible, como palpable, pero la verdad es que la palabra de Dios se entiende es con el corazón. Y aquí es donde está la verdad central. Al final del versículo 15, esto era lo que Dios quería, que entendieran con el corazón, que entendieran y se arrepintieran, ¿ves? Aún así los sanaré, ¿sí? Pero ellos, ¿qué era lo que querían? Ellos querían, eran señales milagrosas, cosas que ellos vieran, ¿ves? Por eso era que como el Señor les hablaba por parábolas y les hablaba a pesar de que utilizaba elementos de la naturaleza, ellos no entendían, porque ellos querían era escuchar y ver. Pero el Señor lo que estaba era pidiendo que entendieran con el corazón, pero el corazón de este pueblo, dice el versículo, el versículo 15, 13, 15, dice: el corazón de este pueblo fue engrosado. Engrosado es algo lleno de grasa que no deja hacer las funciones, ¿verdad?, esenciales de un corazón, que pase bien la sangre, que fluya bien. Y como el corazón de ellos estaba engrosado, ellos no podían entender como Dios quería. Pero ese era el fin, ahí es donde está la verdad. Dios lo que quería era que entendieran, que se arrepintieran, y Él aún así quería sanarlos, ¿verdad? Luego está la explicación de la parábola, que ahí es donde le enseña el Señor Jesucristo y le explica la parábola le explica las parábolas a los que ya habían recibido al Señor Jesucristo como en su corazón, que eran los discípulos. Y por eso es que ellos, dice aquí: oí pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón. El que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, todo tiene relación con el corazón, ¿verdad? Con el corazón, ¿verdad? Donde fue sembrada la semilla. Tiene que ser la palabra de Dios, es la semilla. Entonces aquí es donde el Señor le da la explicación, que dice: no le entiende, el maligno viene y la arrebata. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en los pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, es de corta duración, y cuando llega la tribulación o persecución,
por causa de la palabra se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye, la recibe con gozo, pero el afán y el engaño de la riqueza la ahogan y se hace infructuosa. Es decir, no tiene fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye, entiende la palabra y que también da fruto, ¿verdad? Y que también da fruto. Entonces es una condición del corazón, no es de los ojos, no es de los oídos, no es algo tangible que se toca, no, es una cuestión del corazón. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que nosotros tenemos que quitar del corazón todo aquello que impide que llegue la palabra de Dios, como lo que es el engrosamiento. No tenemos que dejar que nuestro corazón se engrose para nosotros poder recibir la enseñanza verdadera que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y bueno, en el caso de los no creyentes, el Señor lo que quería era que escucharan la palabra de Dios y fuera aceptada, se arrepintieran para Él sanar. En el caso de los creyentes que ya estamos y ya hemos conocido, ¿verdad? Ya estamos en una etapa donde estamos dando frutos, ya nosotros estamos dando frutos. Un fruto que usted dé se puede convertir, ¿verdad? Porque aquí dice, y produce uno, el que también da fruto. Dice, el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye, entiende la palabra y también da fruto. Y produce uno, un fruto de lo que usted dé, lo puede producir al 100, al 60 y al 30%. Y al cristiano les he dado muchos dones, ¿verdad? Y hemos producido muchos frutos. Entonces, imagínense entonces la magnitud de lo que como creyentes, ¿verdad? Podemos dar nosotros ya una vez entendida la palabra de Dios. Bueno, esa sería la interpretación de la parábola del sembrador. Amén, Ana. Gracias. Muy buena la explicación. Solo tienes que tomar nota que no es, al final de la parábola, no es el 30%, ni el 60%, ni el 100%, es 30 por 1. ¿Okay? Entonces son un detallito de lo que dice el texto. Pero, yo todavía tengo dificultad para entender eso, lo de los frutos. Eso es la parte mía que yo no la entiendo. bueno, eso es vamos a ponerte un cuadrito aquí, matemática, mira. Vean acá. Si tú pones 100%, ¿verdad? Si tienes 1, tú tienes 1 y logras 30. Tienes 1, logras 60. Y tienes 1 y logras 100. ¿Okay? El porcentaje es una medida en relación a la cantidad que tú tengas. Por ejemplo, si yo tengo 10 cosas, yo hablo de porcentaje en relación a lo que yo tengo. Entonces yo digo, el 50% de 10. Bueno, de 10, la mitad es el 50%. Entonces el 50% de 10 es 5. Pero si yo tengo 1,
El 100% de 1 es 1. Bien. El 50% de 1 es 0,5. El 30% de 1 es 0,3. El 60% de 1 es 0,50. Pero lo que Jesús está diciendo es que de 1, tú tienes 30 veces más. No 30%, sino 30 veces 1. Entonces, eso es igual. Si lo pones en porcentaje, yo creo que es que le agregas los dos ceros del 100% y eso te da 3.000. No sé si me entiendes, pero eso es matemática así. Entonces Jesús dice 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. O sea que las medidas de Dios son multiplicar 1000 veces más lo que tú tienes. Bien, en este caso, el que menos da fruto, se va a multiplicar 3000 veces lo que tienes. Entonces, por eso es que en matemáticas, pero bueno, esa es una de las razones por las que nadie entiende eso, porque bueno, nos olvidamos de la matemática y la cosa. Pero realmente lo que quiere decir el texto bíblico es eso. O sea que cuando alguien da fruto para Dios, por más pequeño que uno lo vea y que uno lo desvalorice, realmente ese fruto es un fruto extraordinario. ¿Bien? Es un fruto de miles. Entonces, si yo digo el 60%, entonces la parábola dijera, de cada uno vas a dar la mitad, o vas a dar el 60%. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Está diciendo de 1, 30, 60 y 100 por 1. La Biblia te dice, pero otras cayeron sobre tierra buena y daban fruto. Una a 100, otra a 60 y otra a 30 por 1. Por 1. 30 por 1. 30 veces 1. Y 30 veces 1 es 3000. $100 por 1. Pone 100 y le agrega los dos ceros del porcentaje. Son 3000, 6000 y 10.000%. O 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Ok. Más o menos. No todo el mundo lo capta, no todo el mundo lo entiende porque nos cuesta la matemática. Pero normalmente lo que dice el texto. Y la parábola, como tú estás diciendo, Jesús está respondiendo a ese, muy bien lo del contexto, a ese clamor del judío de querer tener una señal, de querer tener una clave para ver si cree o no cree. Y Jesús lo que está buscando no es que la gente vea señales, Jesús lo que está buscando es que la gente transforme su corazón y abra su corazón. Eso es clave de esa interpretación que tú estás haciendo de la parábola. El interés de Jesús no es que la gente vea señales y cosas y diga, bueno, porque vi y creí. ¿No? Está buscando un corazón que con perseverancia crea, entienda y dé fruto con perseverancia. Muy bien, ¿quién más se anima? Una parábola más, por la hora. Y ya se nos fue una horita. Yo lo hice, pero yo no lo tengo tan bonito como lo tienen los demás. Entonces, no sé si quiere escucharlo.
¿Podemos escucharlo o quieres hacerlo la próxima vez? Como tú quieras. Pues dejémoslo para la próxima vez y Ok, está bien. así avanzamos. Sí, está bien, no hay problema. Lo importante es eso, que tratemos de hacer los pasitos, tratar de hacer los pasos y a lo mejor en algo que siempre hemos visto, vamos a poder ver un complemento, algo que nos amplíe, que nos ilustre, que nos ayude. ¿Ok? Bueno, yo voy a hablarles lo que nos falta en el tema de interpretación, que son dos aspectos. Nos faltan dos aspectos de lo que es la interpretación. Entonces vamos a verlos hoy. Y vamos a ver si empezamos también con lo que es la aplicación, que ya ahí cerraríamos lo que es el método como tal del estudio inductivo. Entonces fíjense, si ustedes tienen el libro o los que tengan el libro, ustedes van a encontrar en su libro que tienen varias reglas específicas de interpretación en el libro. Se las voy a leer. En las reglas específicas tienen las parábolas, que ya las vimos. Eso está en la página 61, lo que tienen en el libro. Tienen los proverbios, eso también lo vimos. Tienen luego la interpretación de la poesía, ¿okay? Una explicación breve. Después tienen las figuras del lenguaje. Nosotros nos metimos después tienen los símbolos y después tiene la tipología. Y el punto séptimo es el punto de profecía, que es el que vamos a ver ahora. Y el último punto de interpretación es lo que ellos llaman aquí, cómo emplea el Antiguo Testamento, cómo se emplea el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, esas serían las reglas de interpretación específicas. Ok, entonces fíjense, cuando hablamos de la interpretación profética, tenemos que estar atentos de que la literatura profética es más amplia que lo que normalmente nosotros hemos concebido como literatura profética. ¿Por qué? Porque cuando se habla de profecía, normalmente la gente tiende a pensar en que profecía tiene que ver solo con el futuro. Ciertamente, la palabra profética es una palabra que tiene en relación al futuro, pero no solamente está referida al futuro. ¿Okay? La profecía en la Biblia tiene también un sentido de no predicción, o sea, tiene un sentido de cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos edifica, cuando Dios nos consuela. Entonces, el llamado que Dios le hace a Israel, por ejemplo, por sus pecados, y cuando Dios exhorta al pueblo, las profecías sirven para hacer brillar la luz de Dios en los pecados de su pueblo, sea Israel o sea la iglesia, y resaltar cómo esos pecados están en contra de la ley de Dios. Ese es el motivo porque los libros que normalmente le hemos llamado nosotros libros históricos del Antiguo Testamento, nosotros los hemos llamado libros históricos, pero la clasificación de esos libros no son libros históricos. La clasificación que le da el pueblo de Israel a Josué, Jueces, Ruth, bueno, a excepción de Ruth, que es un libro poético, pero Josué, Jueces, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primer libro de Samuel, son libros llamados profetas anteriores. Esa es la forma como se clasifica por Israel. Entonces, hay un llamado. La profecía tiene que ver con vivir la palabra de Dios en tu realidad histórica. ¿Cómo respondes a Dios en lo que estás viviendo? Tu respuesta
a la palabra de Dios aplicada a tu situación. Por ejemplo, Josué, el libro de Josué cierra con el llamado de Josué a todo el pueblo a que elijan a quién van a servir, si a los dioses donde ellos vivían o los dioses que tenían los cananeos, o elegirán servir al Dios vivo. Y dice, elijan, escojan ustedes a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Okay? Entonces, en la Biblia nosotros vamos a tener, siempre vamos a tener ese contraste entre lo nuestro, nuestra realidad como vivimos y cómo Dios nos está hablando para transformar esa realidad y para traer su palabra profética que va a ser una luz en medio de la oscuridad. Fíjense que nosotros hablamos, después de Malaquías decimos, no, los años del silencio. ¿Y por qué lo llamamos los años del silencio? Bueno, porque sencillamente no hay un registro escrito de hechos históricos que hablen de cómo esa palabra de Dios fue dada para que esa palabra se actualizara en esos momentos históricos. ¿Ok? Entonces, déjenme acomodar esto que como que no lo veo bien. Entonces, fíjense, los profetas sí predicen, sí pronostican y por lo general traen promesas, o sea, traen promesas para salvación o para juicio. ¿Ok? Sin embargo, esas promesas por lo general son llamamientos al arrepentimiento. El pueblo debe arrepentirse porque si no va a venir la ira de Dios. Entonces el autor del libro nos dice que hay tres fenómenos que se dan con la profecía del Antiguo Testamento. El primer fenómeno se llama escorzar. Escorzar quiere decir reducir la distancia. O sea, en ocasiones cuando el profeta predicaba, no podía ver que ese cumplimiento profético estaba separado de muchos años, sino que el escritor, sea el profeta del Antiguo Testamento o el escritor del Nuevo Testamento, no veían que había un periodo de tiempo entre la profecía y el cumplimiento. A eso es lo que se le llama escorzar. O sea, había una palabra que se daba y se reducían las distancias entre lo que se proclamaba y lo que ocurría. Un ejemplo muy sencillo. Juan el Bautista, de Jesús, dice que él es el profeta que había de venir. Entonces Juan el Bautista dice, hablando de Cristo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos que Abraham tenemos por padre. Entonces Juan está hablando del juicio final. Juan está hablando de que Jesús, él tiene su aventador en su mano y limpiará su era y separará y quemará la paz en el fuego. Él está hablando del juicio final y a la vez está hablando del arrepentimiento. O sea, en la mente de Juan, el juicio por el pecado y la autoridad de Jesús para ejecutar el día de venganza de Dios era una misma cosa en su mente. Tal vez por esa razón Juan manda, cuando ya está preso, él manda a decirle, a preguntarle a Jesús con sus discípulos si él era el que había de venir o esperamos a otro. ¿Ok? Entonces, ese es el tema clave de las profecías, que hay un acortamiento de distancia, pero también hay una aplicación cercana, una aplicación inminente, y hay un cumplimiento lejano. También está eso, ¿ok?
Hay una aplicación cercana y hay un cumplimiento lejano. O sea, esa palabra profética que fue dada en un momento histórico específico responde a una necesidad real, histórica y específica del momento que fue dada. Pero a la vez, esa palabra también tiene un cumplimiento completo a final de todas las cosas. Entonces, eso es lo que se ha llamado cumplimiento parcial y aplicación cercana y cumplimiento lejano. O sea, vuelvo y repito, cuando un profeta habla, está hablando de una realidad histórica que están viviendo y está dando una respuesta para una realidad histórica que están viviendo. Y ahí está aplicando la palabra de Dios a la situación que están viviendo. Pero ese profeta, esa palabra, se aplica a lo que se vive, pero apunta a lo que viene. ¿Ok? Y también, en ocasiones, hay un cumplimiento parcial de esa palabra. Entonces, esa es la forma como ver las profecías de toda la Biblia, porque no solamente el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, hay un cumplimiento parcial y hay un cumplimiento que pudiéramos decir futuro. Entonces, vamos a poner ejemplo. Ya les puse el ejemplo de lo que es escorzar, lo que es reducir distancia con el Bautista, hablando del juicio inminente que viene y que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y habla del bautismo de Jesús, también habla del bautismo de fuego, pero ese bautismo de fuego en el contexto bíblico de Juan, yo sé que muchos lo han interpretado como que es un elemento carismático, el calor que tú sientes del Espíritu Santo. Pero el bautismo de fuego en el contexto de Juan de la Biblia está hablando del juicio. Jesús es el que llena el Espíritu Santo y Jesús es el que va a sumergir al mundo en un juicio. No está hablando de un calorcito que siento porque soy carismático o pentecostal. No, está hablando es uniendo los eventos. Cumplimiento cercano y cumplimiento lejano. Ejemplo que tenemos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, en la Escritura, muchas de las profecías que están en el libro de Isaías, por ejemplo. Hay muchas profecías de esperanza, hay muchas profecías. El libro de Isaías es un libro que dicen que está dividido en dos grandes secciones. Tiene los primeros 40 capítulos que están referidos a todo lo que tiene que ver con la vivencia del pueblo de Israel en su momento histórico, y tiene como introducir en el capítulo 40 ya la vivencia del pueblo de Israel en el exilio y la vivencia del pueblo de Israel en la restauración. Entonces, ese capítulo, del capítulo 40 al capítulo 66 del libro de Isaías, por poner un ejemplo, ¿qué está haciendo? Está dándole una aplicación a la realidad viviente de aquellos que vivieron la deportación, el exilio, el estar en Babilonia, y luego cuando ellos regresan, y todas esas palabras son palabras que tienen una aplicación para el momento, pero esas palabras también tenían un cumplimiento lejano. Tenían un cumplimiento lejano primero. Consolaos, consolaos, pueblo mío, porque doble han recibido de la mano del Señor. Así empieza el capítulo 40. Están viviendo ellos en el exilio, expatriados, otra lengua, otro idioma, otra cultura. Hay una aplicación cercana. Se está aplicando esa palabra a la realidad del abandono, a la realidad del exilio. Pero también se está cumpliendo esa palabra en el momento que se escribe, pero esa palabra también se está cumpliendo 70, 80, 90 años luego que ellos regresan. Pero esa palabra también se está cumpliendo cuando Jesús aparece en escena. Y esa palabra también se está cumpliendo cuando el lobo muere con el corderito y cuando todas las naciones vengan a el Señor. Entonces la profecía
es dada con aplicación cercana, cumplimiento progresivo y cumplimiento final. ¿Okay? Cumplimiento parcial. Vamos a este tercer aspecto. Además, las predicciones pueden ser difíciles porque tienen múltiples niveles de cumplimiento, que es lo que yo les estoy hablando ahora. La profecía de la Virgen que da luz en el capítulo 7 de Isaías parecía cumplirse en poco tiempo. Cuanto más tarde la mujer de Isaías tuvo un hijo, pero Jesús sabemos que se cumplió cuando la Virgen María dio luz a Jesús. Ahí está otro ejemplo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y antes que el niño coma leche y tal, los príncipes que están en este pueblo pelearán el uno con el otro. Bueno, eso tuvo un cumplimiento específico en una situación de esa doncella que dio a luz. ¿Ok? Pero tuvo un cumplimiento posterior cuando nace Jesús a través de María, Virgen. No está diciendo el texto que la mujer que en Isaías tuvo el niño era virgen, o sea, no que lo tuvo por el Espíritu Santo, no. Sino estaba apuntando la profecía a el nacimiento de María por el Espíritu Santo. Entonces eso se llama cumplimiento de varias fases. Entonces se habla, hay un cumplimiento histórico, se le daba el nombre de pretérito, o sea, pasado. Hay un cumplimiento de la profecía. Pretérito, pasado. Hay un cumplimiento actual de la profecía porque la palabra profética es vigente, se cumple en el momento y hay un cumplimiento de la profecía a futuro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace estas fases de la profecía. Porque como Dios es el gran yo soy, Dios es pasado, Dios es presente y Dios es futuro. Entonces su palabra tiene cumplimiento y más su palabra profética tiene cumplimiento, tuvo cumplimiento, tiene cumplimiento y tendrá cumplimiento. Por ejemplo, el libro de Joel, capítulo 2. El libro de Joel habla de un gran avivamiento que iba a venir después que viniera un terrible juicio. ¿Okay? Efectivamente, vino el juicio. Y eso está fechado más o menos en la época, aunque algunos le dan fecha al siglo 8 a.C., lo cual es un error. Realmente el libro de Joel, aunque fue escrito en el siglo V, VI a.C., la profecía del libro de Joel se da posterior a los reyes. Entonces estamos hablando que es un libro posexílico. ¿Por qué digo yo que se da posterior a los reyes? Bueno, porque usted no consigue en el libro de Joel ningún rey, ninguna referencia a ningún rey. Entonces ya eso lo indica usted. O sea, no es un libro, sino post-reino. ¿Qué época se dio el post-reino en la historia de Israel? Cuando ya hubo la deportación a Babilonia y cuando ellos regresan, que lo que habían eran gobiernos de todos, tipos ancianos, empezó con Esdras, Nehemías, etc. Entonces el libro de Joel es un libro que tiene un cumplimiento histórico posterior, muy probablemente, a lo que llamamos el periodo intertestamentario. Por eso es que también nosotros tenemos el error de decir que hubieron 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, como todo el mundo repetimos como loro, que Dios no habló después de Malaquías. No, Dios habló con el libro de Joel. Entonces, el libro de Joel habla del periodo de guerra, de destrucción que recibió Israel por una plaga de langosta, un momento histórico, pero también por la destrucción que recibió Israel con todos estos ejércitos que estuvieron cuando el pueblo no tenía un rey. Antíoco Epífanes y todo eso, eso fue el siglo II a.C. Pero después hubo un avivamiento, un despertar. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y se logró lo que se llama la liberación de los macabeos. Para mí esa es la interpretación de Joel 2 histórica.
Pero hay una interpretación parcial de Joel. ¿Cuál es? Cuando el apóstol Pedro dice, y esto es lo que está profetizado por el profeta Joel, y aquí derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y soñarán sueños. Entonces allí hay un cumplimiento de Joel, pero es un cumplimiento parcial, porque también el mismo texto, la luna se convertirá en sangre y entonces vendrá el día de Jehová. Bueno, ese es el cumplimiento futuro. Entonces así más o menos es que se mueve la profecía y es como debemos interpretarla cuando conocemos la forma como Dios les habla. Entonces, ¿qué consejos tenemos para interpretar las profecías del Antiguo Testamento? Número 1, discierne el contexto inmediato. O sea, tienes que entender cuál es la aplicación para el momento inmediato. Si hay una aplicación para ese momento en esa profecía o si hay un cumplimiento parcial. Porque puede ser que haya aplicación, pero aún no es el cumplimiento. Entonces, en el caso de Pedro, cuando dice, he aquí la profecía que se cumplió, ahí hay un cumplimiento parcial. ¿Por qué no sabemos que sea un cumplimiento completo? Bueno, porque todavía no ha venido el día grande y temible del Señor. ¿Okay? Entonces, número 1, discierne el contexto inmediato, la estructura y la corriente del libro. Ubica el libro en su contexto histórico, ubícalo en su estructura, ubícalo en su forma. Discierne la clase de oráculo empleado, o sea, la profecía es de juicio, la profecía es de salvación, la profecía es de llamado al arrepentimiento. ¿Okay? ¿Cuál es el tipo profético que hay? Compara los pasajes que están relacionados con esa porción profética. ¿Okay? Estudia el balance entre lo histórico, la declaración, y lo predictivo, que es lo que estamos hablando ahora. O sea, verifica. Hay una aplicación en esa declaración histórica que podamos verificar, o hay en esa declaración un cumplimiento parcial, o hay en esa propuesta un cumplimiento futuro. ¿Okay? Entonces siempre van a haber esos tres elementos: aplicación, cumplimiento parcial, cumplimiento futuro. Determina qué clase de lenguaje está siendo usado. ¿Por qué? Porque los profetas, por lo general, utilizaban también muchas figuras literarias. Véase, por ejemplo, Zacarías, este tipo de profetas, muchas imágenes. Entonces, hay una figura poética, hay una discusión, es narrativo. Entonces, las figuras literarias nos van a ayudar a entender el significado y la intención que tiene el autor. ¿Okay? ¿Qué otra cosa importante? Ubica estos textos en su lugar general en la historia de la redención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos, por nuestras enseñanzas bíblicas, teológicas, que nos enseñan en nuestra iglesia, que esas profecías ya tienen un cumplimiento específico para determinadas situaciones. Por ejemplo, Isaías 53, que todos nosotros lo conocemos. Isaías 53 está hablando de los sufrimientos del Mesías. ¿Ok? Ese texto tiene una aplicación en un lugar general de la historia redentora. Todas las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo, pero ya esas profecías tienen una aplicación directa en Cristo Jesús. ¿Ok? Otra cosa importante, cuando tú vayas a hacer una interpretación profética, primero analiza bien el texto y no le impongas tu sistema teológico al texto. ¿Okay? Hay diferentes sistemas teológicos, sobre todo en temas proféticos. Uno primero tiene que tratar de explorarlo y después, de acuerdo a nuestra teología, uno lo interpreta. La mayoría de la gente no lo hace así, porque la gente vemos la Biblia por nuestros sistemas teológicos. Si fuimos creados en un sistema dispensacionalista, donde pensamos que Dios, cada dispensación cambia su trato con la humanidad, vamos a ver las cosas de esa manera. Si pensamos que por el contrario Dios es un Dios de pactos y Dios lo que hace es que renueva su pacto en cada generación, tú vas a verlo de otra manera.
Pero la idea es que lo veas primero en el contexto, entendiendo lo que está pasando. Esté alerta a temas recurrentes y amplios, especialmente aquellos que se refieren con relaciones entre los dos testamentos. La escatología, el templo, el matrimonio, el adulterio espiritual, el nuevo nacimiento. Ok, vamos a ver qué temas hay que se estén relacionando con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Y compare la manera en que los autores del Nuevo Testamento utilizan ese pasaje, o al menos el libro que tú estás utilizando. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros que somos cristianos que entendamos cómo los discípulos y cómo el mismo Jesús interpretó los textos del Antiguo Testamento. Porque la interpretación rabínica es diferente a la forma como Jesús lo interpretó. Entonces nosotros somos cristianos. Entonces tenemos que siempre estar chequeando cómo Jesús interpretó los textos. Porque si no vamos a caer en un fariseísmo y en una visión hebraica de la Biblia que no se corresponde con lo que Dios reveló, que está en el Nuevo Testamento. Y asegúrate que tu interpretación no contradiga otra parte de la Escritura. Entonces, estas son más o menos las líneas para interpretar el Antiguo Testamento en relación a la profecía. ¿Okay? Otras cosas que dice el libro, los que lo tienen, más o menos aquí se complementa, dice, compara los pasajes relacionados y paralelos. Tenga en cuenta que puede haber un largo periodo de tiempo entre el anuncio de la profecía y su cumplimiento. ¿Ok? 3. Distinga entre profecía cumplida y profecía por cumplirse. ¿Ok? Hay que ver qué profecía tiene un cumplimiento parcial, qué profecía tiene un cumplimiento total. Por ejemplo, el caso de Cristo, ¿verdad? Identifica la figura del lenguaje. Asegúrese que no contraiga otra parte de las escrituras. ¿Okay? Y vea la forma que puse yo aquí, cómo los autores del Nuevo Testamento utilizan el pasaje. Ok, entonces eso sería en cuanto a interpretación. Solo nos falta una cosita más de lo que es interpretación, y es cómo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cita el Antiguo Testamento. Esto es bien importante. ¿Okay? Siempre es importantísimo. ¿Por qué? Porque el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es el que nos va a dar a nosotros, como cristianos, esa unidad que tienen las Escrituras. Es el uso que le dan los discípulos, la revelación que trajo Cristo del Nuevo Testamento, lo que hace que podamos darle esa sensación de continuidad al Antiguo Testamento. Dice aquí en el libro, hay más de 300 referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. El 10% del Nuevo Testamento se corresponde a citas del Antiguo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen el mismo autor divino. Un adecuado entendimiento del Antiguo Testamento es condición indispensable para poder entender el Nuevo Testamento. Por eso normalmente uno le dice a la gente que lea primero el Nuevo Testamento y después se vaya al Antiguo. Los escritores del Nuevo Testamento conocían todo el Antiguo Testamento a fondo y respetaban su autoridad como palabra de Dios, de la misma manera que lo hizo el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo usa el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento? Por lo general, lo puedo utilizar con una expresión, oíste que fue dicho. Esto ocurrió para que se cumpliese la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? O sea, los autores del Nuevo Testamento están citando las Escrituras para corroborar la enseñanza que están dando. A veces se combinan varios pasajes del Antiguo Testamento. A veces se mencionan textos directamente del Antiguo Testamento. Y a veces hay aplicaciones únicas que le dan los escritores del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Eso lo vemos más que todo en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Vemos mucho esto. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito del Nuevo Testamento cuando cita el Antiguo Testamento? Primero, señalar el cumplimiento de las profecías predictivas que están en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Mostrar el cumplimiento de las profecías, sobre todo en Cristo.
confirmar principios o verdades que están en el Antiguo Testamento, aplicar una verdad o un principio al contenido del Antiguo Testamento, sintetizar un principio y emplear el vocabulario del Antiguo Testamento para darle fuerza y autoridad a lo que se está estudiando. Entonces, eso es bien importante. ¿Okay? Y cerramos este punto de interpretación con lo que se llaman los peligros de la interpretación. Realmente hay 3 peligros cuando nosotros interpretamos un texto de la Biblia. ¿Okay? En primer lugar, que haya una interpretación incompleta. O sea, que nosotros demos una interpretación, pero no hacemos una correcta observación, ni aplicamos correctamente las reglas hermenéuticas. Entonces, cuando usted no observa correctamente un texto, y cuando usted no entiende y aplica y ve que son provechosas, este arte o esta ciencia que se llama hermenéutica, y usted no utiliza estas reglas, muy probablemente usted va a interpretar, pero vas a tener una interpretación incompleta. Entonces ese es el primer peligro. El segundo peligro es cuando interpretamos o vemos algo en el texto que no está en el texto. Ciertamente hay que ver lo que no está en el texto, pero yo me refiero cuando hablamos de cosas que no tienen nada que ver con el texto que estamos leyendo. Entonces eso lo vamos a llamar interpretación exagerada. O lo vamos a llamar eisegesis, que lo dijimos la segunda clase, ponerle al texto lo que no dice. Y también una interpretación inexacta cuando obtenemos un significado de ese texto o una interpretación que nos va a llevar a una conclusión equivocada. ¿Okay? Entonces es muy importante que a veces por falta de observación, por falta de estudio, por no orar, por no buscar la dirección del Espíritu Santo, que entonces tenemos estas dificultades con lo que es la interpretación como tal de las Escrituras. ¿Okay? Entonces, aquí estamos terminando hoy lo que es la interpretación. Se les pregunto, ¿qué les parece de esto que hemos reforzado hoy? ¿Aló? Todo bien. Excelente, Liendo. Estamos aquí, pastor. ¿Están allí? ¿Están dormidos o están despiertos? Bien. Ok. Estamos aquí. Ok. ¿Y cómo está Lior? ¿Estás conectada, Lior? Sí, pastor, pero ya estoy. Ok. Entonces, fíjese, la parte que nos queda ya de cierre es cómo aplicar, cómo se aplica, que es la tercera fase. Y tal vez es la parte en la que más somos expertos, porque es lo que normalmente hemos hecho constantemente. O sea, hemos estado leyendo la Biblia para aplicarlo. Y eso está muy bien. O sea, que nosotros leamos la Escritura para aplicarlo. Eso es como decir el meollo del asunto, porque ¿de qué vale que nosotros sepamos y no apliquemos? O sea, todo lo anterior simplemente es para ampliar, para darnos más bases, para ayudarnos a comprender mejor las Escrituras, para que nuestras conclusiones o nuestras interpretaciones estén más apegadas al texto. Pero el fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, como decía Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, la interpretación tiene que ver básicamente para nosotros con, bueno, qué de esta enseñanza, qué de este pasaje es un principio, qué de este pasaje es una verdad aplicable, lo que llamamos una verdad eterna. Va a haber una aplicación, igual que como es la profecía, pues va a haber una aplicación para aquí y para ahora. Va a haber un cumplimiento que ya pudo haber sido completo o parcial y seguirá habiendo un cumplimiento total cuando venga el Señor. Entonces la clave es qué hago con esto que aprendí, o sea, cómo lo pongo en práctica.
¿Cómo lo aplico? Entonces, la enseñanza que nosotros sacamos de nuestro estudio, nosotros tenemos que sacar una frase, un enunciado, una reflexión, que puede ser por preguntas, que puede ser por declaraciones, donde eso que escuchamos hoy lo podemos poner en práctica en nuestras vidas, sencillamente para ser obedecido. ¿Okay? Es una enseñanza para ser obedecido. Por ejemplo, hoy tuvimos 2 presentaciones. Tuvimos la presentación de Lior acerca de la parábola de la levadura. Tenemos 2 formas de cómo interpretarla. La primera forma nos lleva a que, bueno, el evangelio se va a expandir, va a crecer, ¿ok? Y va a permear toda la vida, ¿ok? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, tal vez podemos aplicar ese principio llevando la palabra del Señor a todo lugar, etc. La otra forma que yo les comenté, si lo veo desde el punto de vista negativo, bueno, hay que estar consciente que hay una levadura negativa que nos afecta como personas, como individuos, como comunidades, que va a querer influir de manera negativa en nuestra fe y en la forma como proclamamos la palabra de Dios, y eso va a estar presente hasta el fin de los tiempos. Entonces debemos estar atentos a quitar de nosotros esa levadura de pecado o de cualquier cosa que nos aleje de Dios, para mantener nuestra fe en pureza, en santidad y con una enseñanza de la Escritura sana. ¿Okay? Ahí ya eso sería ya la aplicación. Igualmente la enseñanza que nos viene arriba. Bueno, cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con su palabra. Solamente queremos señales, solamente queremos cosas externas, o queremos que realmente haya un cambio profundo en nuestros corazones, donde los obstáculos que se presenten en la vida no nos afecten o no nos separen del Señor, sino que podamos vencer las aflicciones, podamos vencer los afanes, podamos vencer la falta de entendimiento y podamos dar fruto con perseverancia a todos los miles de bendiciones que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces hay que salir de la interpretación y convertirla en un principio para hacer la invitación, el llamado, primeramente por supuesto a nosotros, y después hacer la invitación del llamado a los demás. ¿Okay? Igualmente con los pasajes proféticos, o sea, y igualmente aplicarlos a nuestra vida. Dios es un Dios de esperanza. Por más dificultades que haya, siempre viene un cumplimiento, viene una palabra de esperanza y se puede aplicar a nuestra situación y que va a tener un cumplimiento específico en el tiempo laxo que Dios determine y va a tener una aplicación al final. Entonces le digo 2 cosas más en la aplicación y cerramos. Solamente 5 minutos porque bueno, tenemos la otra clase. Entonces fíjense, hay por lo menos 8 preguntas iniciales. Yo se las voy a colocar aquí. Esto es lo que se llama la aplicación por preguntas. ¿Okay? Trate de, para usted aplicar la palabra, hágase las siguientes preguntas. ¿Okay? ¿Cuáles son las preguntas? Aquí están. Son sugerencias ya de aplicación. Estamos aquí en aplicación. ¿Okay? Entonces, la aplicación es la respuesta personal a la verdad descubierta. ¿Qué buscamos con la aplicación? Buscamos creer, ¿okay? Pero buscamos creer y obedecer. O sea, buscamos creer y buscamos hacer. La aplicación, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cómo respondo a la palabra que recibí? ¿Cómo voy a actuar para aplicar esta palabra en mi vida? Entonces se recomienda que usted pueda, cuando usted utilice un texto de la Biblia, utilice un pasaje, miren, vamos a hacernos estas preguntas. Hicimos nuestro análisis, hicimos nuestra reflexión. La primera parte es, bueno, ¿hay algún ejemplo a seguir en este texto?
hay un personaje, hay alguien que pueda ser un ejemplo a seguir. 2, hay un pecado que evitar. Hay un pecado que nosotros tengamos que confesar o que tengamos que arrepentirnos. Hay una promesa, hay una palabra profética que necesitamos creer, que necesitamos aplicar a nuestra vida. Esta palabra que está aquí, que se cumple antes, ahora y por siempre, que es la palabra de Dios. Hay algo que necesito creer, hay algo que me ilumina la mente, hay algo que me deja ver las cosas de una manera diferente. Hay una oración que repetir, hay una forma de conectarnos con Dios que podemos aprender. ¿Okay? Hay un mandamiento para obedecer. ¿Okay? Este pasaje nos está invitando a obedecer en un área específica. Hay una condición o requisito que tengo que poner en práctica. ¿Hay algún versículo que se me queda en la mente con esta lectura de la palabra que yo considero que es un versículo esencial, que es un versículo que para mí representa, oye, algo que me impregna el corazón? Y 8, hay un reto que enfrentar. ¿Okay? Entonces, la idea de la aplicación es convertir la enseñanza en un principio aplicable, que si lo aplicaban los hermanos del primer siglo, podemos aplicar nosotros y lo podrán aplicar después nuestros seguidores, nuestras ovejas, nuestros hijos. Traer principios que transformen vida y hacer la invitación de que ese principio se crea y que ese principio se pueda aplicar. Entonces aquí tenemos más o menos, quedan unas 2 cositas de la aplicación. Entonces, ánimo, 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 no se cansen. Amén. Yo les paso las láminas, pasamos el audio. Intenten escarbar esas parábolas. Vamos a revisarlas un poquito más, léalas varias veces, lea el contexto, compárela con las parábolas grandes y ya intente hacerse una pregunta para que pasen no solo de la interpretación, sino ya pasen a la aplicación. Okay, vamos a tratar de aplicar las parábolas. Okay. Entonces, bueno, hasta aquí les dejo hoy. Hoy estuvieron muy calladitos. O yo hablé mucho. O las 2 cosas. Entonces, en la próxima clase vamos a terminar la aplicación y les voy a hablar brevemente de 3 métodos más de estudio bíblico. Vamos a aprender cómo hacer un estudio biográfico, ¿ok? Cómo hacer un estudio de la biografía de un personaje bíblico. Cómo puede hacerse un estudio que vamos a llamarlo estudio por tópicos o teológico, utilizando la Biblia también. Y vamos a ver los principios básicos del método devocional, que es el que siempre hemos aplicado, pero para que no lo pasemos por ahí. Entonces, cuando usted enseñe, tiene el método inductivo, que es más lento, más pasos, más análisis, más cosas, siempre va a dar el mismo resultado, que es la fe y la obediencia. Y están los otros métodos, que quieres estudiar por personajes, quieres estudiar por libros, quieres estudiar por tópicos, por temas teológicos, ya otras variantes del estudio bíblico. Bueno, oremos, vamos a orar, vamos a pedirle al pastor Andrew que ore por nosotros, que nos bendiga. Sí, claro que sí. Señor, gracias por esta noche, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta clase, Señor. Qué importante, Señor, es todo lo que estamos recibiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en ti, Señor. Padre, a tomar estas cosas y hacerla parte de nuestra vida, Señor. Tomar estas herramientas, Señor, y convertirlas, Señor, en parte esencial, Señor, de nuestro ministerio, Señor, lo que somos líderes, pastores, Señor.
Padre, que nos movamos, Señor, en orden, Señor, que aun cuando estemos en la interpretación de la palabra, Señor, estemos haciendo las cosas bien, Señor. Guíanos, Señor, danos discernimiento y sabiduría, Padre. En nombre de Jesús, Señor, te pido que podamos tener un buen descanso, Señor. Eh, Te pido, Señor, que hoy, Señor, tengamos un sueño reparador, Señor, para empezar el día de mañana bien, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Andy. Andy, Jesús, Dios te bendiga. Saludos, pastor. Saluda, hermana Ani, si está por allí. Saludos, Adelaida. Buenas noches. Saludos, bendiciones. Amén. Amén, Dios les bendiga mucho. Amén, Dios. Amén, Dios. Bye. Bye. Bye.